San Juan, vamos al capítulo 14 de San Juan y versículo 15. Del versículo 15 hasta el 31, hermana María, vamos a estar dando lectura en esta mañana para gloria y honra de el Señor Jesucristo de Nazaret, hermana María. Así que por lo tanto vamos a estar dando lectura con la hermana María ahí, capítulo 14 de San Juan y versículo 15 hasta el 31, hermana María, adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice así: la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a la cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivéis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo con vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo y la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, hablaréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creéis. No hablaré ya mucho con nosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para el mundo conoceré que amo al Padre, y como el Padre me ama, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Amén. Bueno, ahí está la palabra de Dios, hermanos amados, en esta mañana. Está esta palabra gloriosa aquí con nosotros para toda la paz de la tierra. Entonces nos habla el Señor Jesucristo por mandato del Padre: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, aquí quiere decir que solamente con creer en Jesús no basta, porque muchas personas creen que porque creemos en Jesús hacemos nuestra voluntad, o sea, ya realmente estamos bien. Entonces acá la palabra nos habla, hermana María: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es una de las cosas más fundamentales que nosotros debemos de estar atentos como una antorcha, hermana María, en este tiempo de escudriñar la palabra, a ver si estamos guardando los mandamientos del Padre. Porque los mandamientos que Jesús dejó no son de parte de Jesús,
son de parte de Dios, de parte del Padre, porque Jesús siempre obedeció al Padre. Así que quiere decir que la palabra nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que quiere decir, hermana María, que nosotros conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos. O sea que tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios, que es lo que nos va a pedir cuenta en aquel día que nos presentamos con Jesús, hermana María. Así es, pastor. Por eso dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos del Señor, guardar y hacer lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que obedecer al Señor Jesús. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Y el Señor Jesús rogará al Padre que nos dará otro consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra, leerla todos los días, y ir aprendiendo más del Señor, porque el Espíritu Santo nos estará revelando y enseñándonos. Por eso tenemos que estar siempre leyendo la palabra y guardando los mandamientos del Señor. Porque a veces hacemos lo que nosotros queremos, no cumplimos con los mandamientos del Señor, y nosotros tenemos que cumplir como cristianos, como hijos de Dios, sus mandamientos. Amén. Claro, nosotros predicábamos días anteriores, hermana María, ya que me trae al recuerdo, nosotros predicábamos justamente capítulo 13 de San Juan, aquel mandamiento muy tremendo del Señor, que manda que nos laváramos los pies los unos a los otros, porque Él se hizo siervo, y entonces dejó ese mandamiento de lavarnos los pies los unos a los otros en el acto de la Pascua, o vamos a poner un caso, en aquellos que practican la Santa Cena, ¿no? Entonces el Señor en el capítulo anterior nos da una orden muy especial, y nos dice, el Señor, así le leo un pasaje anterior, dice, vosotros me llamáis, capítulo 13, versículo 13 de San Juan, nos dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y dice bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, un mandamiento tan tremendo como esto, porque aquí la palabra nos dice, hermana María, donde estamos diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, vamos al caso. Entonces, aquellos que no obedecen este mandamiento tan tremendo del capítulo 13, o sea, aman a Dios, la gran pregunta que le hacemos a los oyentes ahora, ¿no? Porque aquí la palabra dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora, si el Espíritu Santo está en un siervo, está en una sierva, y no guarda los mandamientos, ¿cómo está delante del Padre, hermana María? ¿Cómo puede presentarse si el Señor aquí dice, si me amás, guardad mi mandamiento? En el capítulo 13, como estábamos mirando acá, leyendo acá, el Señor manda que en el acto de la Santa Cena, o de la Pascua, que es lo que corresponde, pero hay muchos que hacen la Santa Cena, que se laven los pies los unos a los otros. Ahora, si no guarda este mandamiento, hermana María, o sea, ¿será que ama al Padre? Porque acá es muy clarito que Jesús nos está diciendo que el que le ama, el que, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora Jesús mandó que se lavaran los pies los unos a los otros, dice, ejemplos he dado, para que como yo os hago,
vosotros también hagáis. Entonces, ¿cómo, en qué condición queda una persona, un siervo, un pastor o un hermano de la iglesia que se encuentra dentro de esto, que no obedecen esta palabra del Señor del capítulo 13? ¿Será que aman a Jesús sin guardar estos mandamientos, hermana María? Aquellas personas que dice acá en el capítulo 13, no hace lo que el Señor dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si él no hace esto que dice el Señor, del lavado de pies, no guarda los mandamientos del Señor. Está haciendo lo que él quiere, porque el Señor, él se humilló, se hizo siervo y lavó los pies de sus discípulos. Así también nosotros tenemos que hacer. Entonces ahí sí lavamos los pies a nuestros hermanos y estamos haciendo la voluntad del Señor, guardando sus mandamientos, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero si no lo hacemos, es que no estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, no lo que el Señor Jesús nos manda a hacer. Amén. Ahí está. Hermano Carlos de Libertad nos dice: estoy escuchando el programa. Él dice acá que el Señor dice: le abrace sus corazones. Un abrazo, Carlos. El que ama al Señor siempre va a amar a nuestro Dios. O sea, el que ama a Cristo va a amar, por supuesto, no a Dios, porque dice que estos mandamientos no son de Cristo, son de Dios, porque vamos a mirar más adelante, pero lo que nos referíamos era un ejemplo nada más, hermana María, porque hay gente que dice: no, pero esto no significa esto no significa lavarse los pies, esto no significa, pero ¿y cómo? Y si el Señor está mandando claramente ahí en su palabra, o sea, ¿será que nosotros tenemos que interpretar en forma humana? Aquí es muy claro, el Señor nos está mandando guardar sus mandamientos, y el Señor ponía como referencia este mandamiento, no para que, a ver, ¿quiénes aman al Señor? Porque dice: por su fruto los conoceréis. Y si hay una persona que no se sujeta al mandamiento de Dios, si hay un pastor que no se sujeta a este mandamiento de Dios, ¿será que ama a Dios o ama otras cosas? ¿O será que evidentemente el Espíritu Santo no llegó y la persona es una infiltrada dentro de la iglesia o dentro del ministerio? No sé. O sea, hermana María, yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener mucho en cuenta, porque la palabra dice: por su fruto los conoceréis. Entonces, y es la gran pregunta que hacemos esta mañana: si hay un ministerio que no hace lavado de pie en la Santa Cena o en la Pascua, ¿será que ama a Jesús? Aquí vamos a decir la verdad, porque el gran tema de hoy: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pongo otro ejemplo, hermana María. El Señor Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y mucha gente bautiza en el nombre de Jesús. O sea, entonces, ¿a qué tengo que obedecer? ¿A Cristo o el mandamiento de Pedro? Porque Pedro dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús, por un dicho, pero no es que Pedro desobedeció la palabra, es que él mandó, o sea, basado en todo lo que hagan, hacerlo en el nombre de Jesús, y por eso él mandó, dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Pero hay mucha gente que bautiza en el nombre de Jesús, haciendo caso a este mandamiento de Pedro. Entonces, ahora, ¿quién es mayor? ¿Es Pedro o Jesús, hermana María? Por lógico es Jesús, el mayor es Jesús. Si Jesús dijo: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que obedecer, porque Pedro dijo eso, pero el Señor dice otra cosa. Por eso nosotros tenemos que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, lo que el Señor nos manda, como al principio que te dijo del lavado de pies. Si el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies,
unos a los otros, es su mandamiento, tenemos que cumplirlo. Para eso está el Señor, el que está ordenando a hacer ese mandamiento. Si no lo hacemos, es que no estamos con el Señor, no amamos a Jesús, no estamos con Él. Entonces, nosotros tenemos que obedecer la palabra, y guardar los mandamientos del Señor. Amén. Bueno, pero acá el pastor Felipe nos dice, si lo amás, caminarás con Él. ¿Cómo hacerlo? Guardando sus mandamientos. Aquí es una cosa muy clara. Si lo amás, guardar sus mandamientos. Ahora, y si con nosotros poníamos un ejemplo esta mañana para que la gente reflexione, ¿no? Si el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y no la guardamos, como en el caso del lavado de pies, no lo hacemos, ¿será que somos de Dios? ¿Será que somos de Dios? ¿Será que vamos a entrar al reino de los cielos? O sea, dice el pastor Felipe, pienso que Pedro dijo porque sabía que Jesús era Dios en persona. Lógicamente, como dijo Pablo había dicho, todo lo que hagas de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Y Pedro se refirió a eso, al dicho de Pablo, ¿no? Pero aquí lo que nosotros nos referimos en esta manera como un ejemplo es esto. Y acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermana María, ¿cómo podemos mirar y escuchar por la palabra un mandamiento de Jesús y no hacerlo lisa y llanamente? Es algo muy peligroso, hermana María. Es algo muy peligroso que nosotros podemos tener un final horrible, porque acá dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren, no os dejaré huérfanos, vendré. Entonces quiere decir que un siervo de Dios que participa de la cena, que participa de la Pascua, algunos lo llaman Santa Cena, bueno, pero estamos refiriéndonos a ese acto, ¿no? de Pascua, ¿no? O sea, y no cumple un mandamiento de Jesús, así, participando del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿no? Y si no hace un mandamiento frente al cuerpo y a la sangre del Señor, ¿será que cumple otro mandamiento? ¿Será que cumple, o como decía usted hoy, hermana María, que hace lo que quiere? Porque si no cumple este mandamiento, es porque va a cumplir el que se le antoja a él, hermana María. Amén, y así es, pastor, porque como dice la palabra, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. El Señor va a venir a nosotros otra vez. Él no nos deja huérfanos. Él estuvo acá en la tierra y si hoy estás en el cielo sentado allá con el Padre, pero Él no nos abandonó. Él mandó un consolador que es el Espíritu Santo, el que nos enseña, el que está con nosotros también todos los días. Por eso nosotros siempre tenemos que estar agarrados de los mandamientos, cumpliendo los mandamientos del Señor, porque entonces no estaría escrito en la palabra, porque si no cumplimos los mandamientos del Señor, porque somos desobedientes, hacemos lo que queremos. No, tenemos que guardar los mandamientos del Señor y cumplirlos, hacer lo que dice el Señor. Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros, pero lo que los abandonamos somos nosotros haciendo cosas que no debemos hacer, que la palabra no lo dice. Si dice la palabra, como hoy de lavado de pie, lava los pies a tu hermano, nosotros tenemos que obedecer, porque ese es un mandamiento que el Señor Jesús dejó, es un mandamiento que Él mismo lo hizo.
¿Y por qué nosotros no queremos hacerlo? A veces por nuestro orgullo. No, vamos a cumplir los mandamientos del Señor Jesús, lo que Él nos dejó escrito para que nosotros lo hiciéramos también. Amén. Amén. Es así mismo. Entonces, nosotros hacemos la gran pregunta a la audiencia en este día. O sea, porque acá, mire lo que dice, mire lo que dice la palabra. En el versículo 21, hermana María y amados oyentes, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será guardado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, ahora, la gran pregunta que hacemos a la audiencia, una persona que pertenece a una congregación evangélica, y así no hacen el lavado de pies, hacen lo que Jesús mandó, o sea, ¿están obedeciendo a Cristo? La gran pregunta que a ver, que una persona se conteste, que una persona se haga la pregunta, porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, a ver, usted, oyente, ¿tiene la Biblia? ¿Tiene el capítulo 13 de San Juan? ¿Y usted no lo cumple? ¿Y su pastor no lo cumple? ¿Usted ama a Dios? Cuando usted no ama, no cumple el mandamiento de Dios, el mandamiento directo de Jesús, esto, hermana María, yo considero que es un peligro, que la gente no se hace una idea de la falta tan grave, del pecado tan grave que se está cometiendo, ¿no? Porque fíjese que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que quiere decir que una persona, todos nosotros tenemos la Biblia, tenemos acá el libro de San Juan, capítulo 14, que lo estamos leyendo, la promesa del Espíritu Santo. Pero fíjese, si será importante guardar los mandamientos de Jesús, que cuando Jesús fue a lavar los pies de Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás, porque consideraba que era una deshonra, que Jesús no podía ser siervo de él. Le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y Jesús, y así Pedro entendió, a pesar que me había venido el Espíritu Santo sobre él, entendió en ese momento y dijo, no solamente los pies, Señor, sino mi cabeza, mis manos también. O sea, entonces quiere decir que él lo entendió perfectamente. Ahora, ¿será que nosotros no entendemos esto? ¿O será que muchas veces no lo cumplimos porque estamos llenos de orgullo? ¿O que hacemos lo que queremos? Tenemos la obra de Dios como un negocio, como para interpretarla a nuestra forma. ¿Será que una persona que no hace esto, una iglesia, que un pastor que no haga ese lavado de pies, que no cumple ese mandamiento de Jesús, será que ama a Jesús? ¿O será una hipocresía? ¿Será una actitud farisaica? ¿No? Yo creo que esto es un peligro tan grande. Ponemos como ejemplo en esta hora, hermana María, para que la persona despierte. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, tú tenés el capítulo 13 de San Juan, hermano, que estás escuchando. ¿Tú tienes ahí en tu Biblia el capítulo 13 de San Juan? Bueno, ¿y por qué no lo cumplís? ¿Y por qué no cumple tu pastor ese capítulo 13 de San Juan? ¿Por qué? O sea, ahí es la gran pregunta. Ahora Jesús te va a preguntar cuando llegues allá, te va a decir, ¿por qué no cumpliste mi mandamiento? ¿Por qué fuiste desobediente? Y tú dirás, no, yo cumplí todos tu mandamiento, Señor. Tu mandamiento, que amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo amaste a tu prójimo si no le quisiste lavar los pies? No quisiste ser siervo del prójimo. ¿Cómo te vas a justificar delante de él? ¿Cómo decís que amás a Dios sobre todas las cosas si no cumplís los mandamientos de Jesús que está aquí en el Evangelio? ¿Esto no será que la persona está bajo un engaño terrible, hermana María, que haya sido engañada o se está engañando a sí mismo, hermana María? Así es, pastor, porque a veces ha sido engañada o está ella misma engañándose
diciendo no, eso no es para hacerlo, pero no, tenemos que cumplir los mandamientos del Señor, porque la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Si nosotros no cumplimos los mandamientos de Jesús, es porque no lo amamos, porque no lo sentimos. Pero si nosotros guardamos el mandamiento, cumplimos los mandamientos del Señor Jesús, será amado por mi Padre, dice el Señor. Seremos amados por el Padre, pero cumpliendo los mandamientos, siempre, cumpliendo los mandamientos del Señor Jesús. Como dijimos hoy, lavando los pies a los hermanos. Hay muchos que no lo quieren hacer, otros dicen, no, ¿para qué? Eso era del tiempo no sé de cuánto, era el principio, que ahora no se hace más. No, si está en la palabra y dice, lavaos los pies unos a los otros, nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento y guardar los mandamientos del Señor. Por eso dice la palabra, si guardares mi mandamiento, yo guardaré, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús mismo dice, Él le dirá al Padre y el Padre mandará otro consolador, como hoy está el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y que nos guía. Por eso, hermanos, ¿por qué no hacer lo que dice la palabra? ¿Por qué torcerla y ponerla otra cosa que no es? Porque si el Señor dice, guardaos mis mandamientos, tenemos que guardarlos. No decir, no, eso no es así, ¿por qué tengo que cumplir este mandamiento? No, vamos a cumplir lo que dice la palabra. Porque en este momento, hermano y hermana, el Señor es que te está hablando. El Señor es que te está diciendo, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Amén. Amén. Bueno, pero más abajo un poquito, hermana María, podemos ver acá algo tremendo. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es el que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, el que me ama. Ahora, ¿y cómo? A ver, ¿cómo me explica un hermano de otra congregación que cómo dice su pastor que ama a Dios si no guarda la palabra de Dios y no guarda la palabra de Cristo? A ver, que me explique a alguien, por favor, que me mande un mensaje a ver cómo le ama. ¿Cómo ama a Cristo? Si la palabra está rompiendo los ojos y no le obedecemos, ¿seremos que amamos a Cristo? ¿Seremos que amamos? Porque el Señor dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Ya tiene quien le juzgue la palabra que os ha hablado. Ahora, fíjese una cosa, amado oyente y hermana María. Si nosotros volvemos un poquito para atrás, en el capítulo 13 de San Juan, cerquita y nomás, dice así, de cierto, el versículo 16 del capítulo 13 de San Juan dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. O sea, ¿será que un pastor que está en una congregación nunca oyó esto? ¿Nunca oyó esta palabra? ¿O es así cuando? Porque el Señor dice, bien invalidáis la palabra de Dios para seguir vuestras tradiciones, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces una persona que no cumple, un pastor que no, o una congregación que no cumple el capítulo 13 de San Juan, vamos a la cosa, tiene temor de Dios, obedece a Jesucristo. Dice el versículo 23 del capítulo 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará.
que la palabra del capítulo 13 de San Juan no es de Cristo, hermana María. ¿Acaso no será de Cristo? ¿Acaso lo pasamos por alto por orgullo, o lo pasamos por alto por estar bajo mandamientos de hombre? ¿No será un peligro verdaderamente para nuestras almas el pasar por alto la palabra de Dios, hermana María? Así es, pastor, porque no podemos pasar por alto la palabra de Dios, no podemos torcerla, tenemos que decirla tal cual es, porque si el Señor en el 24, como dice usted, el que me ama y no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Él está hablando la palabra que el Padre le envió. Él no habló por él, sino fue por el Padre que lo ordenó. ¿Y por qué no cumplir con eso? ¿Por qué no cumplir con los mandamientos que están escritos? Porque no lo leemos como un libro pasajero, no. Es cerrado será un libro, pero abierto es la boca del Señor que está hablando. Y si el Señor está hablando y enseñándonos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no cumplirlo? ¿Por qué somos desobedientes? ¿Por qué eso es ser desobediente? No cumplir los mandamientos del Señor, no guardarlos. Tenemos que cumplirlos y guardarlos en nosotros, los mandamientos del Señor. Para eso la palabra nos está enseñando, y nosotros estamos en ese momento, usted está hablando, pastor, y enseñando al pueblo, enseñando a la gente cómo debe de guardar los mandamientos del Señor. Amén. Claro, entonces dice el hermano Felipe, claro está que sin él, sin el Espíritu Santo, por supuesto, no podremos cumplir sus mandamientos. O sea, sin el Espíritu Santo, lógicamente, tenemos que estar atentos a... ¿Y quién nos da discernimiento? ¿Quién nos da entendimiento? ¿Quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Dice, por eso hay quienes aman a Cristo y lo siguen obedientes. Bueno, pero ahí está la gran pregunta, hermano Felipe, ¿no? Acá nosotros y amados oyentes, porque no hay respuesta. Por eso nadie contesta esta pregunta. A ver, ¿por qué? O sea, un pastor puede pasar por alto, un siervo, un evangelista, un misionero, puede pasar por alto, interpretando por interpretación humana el capítulo 13 de San Juan, no donde hay un mandamiento claro de Jesucristo. Ahora, a ver, que me diga esa persona por qué no lo hace, ¿no? Entonces, y me dice que ama a Dios, que ama a Cristo, pero acá dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. A ver, bueno, ¿y dónde está la audiencia? ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde está la persona que pertenece a una congregación evangélica que el pastor no cumple esa palabra? No cumple. El que no me ama, mire, es clarito, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que aquí es tan clarito esto, hermana María, tan clarito esto, que dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y aclara Jesús que las palabras que él habló no son de él, son del Padre. Así que por lo tanto, una persona que no cumple el mandamiento, en el caso clarito, estamos poniendo un ejemplo esta mañana, que no cumple ese mandamiento de Jesús, que se deben de lavar los pies los unos a los otros, no ama a Dios, no ama a Dios. La verdad que va a ser hallado mentiroso. Va a ser hallado mentiroso. Y la persona que comparte esto, que sabe que lo tiene que hacer y no lo hace, dice Pablo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, entonces quiere decir que una persona que sabe que tiene que lavarse los pies por la palabra de Dios, que es un mandamiento de Jesús, y no lo hace, participa de la cena y no hace ese mandamiento, no cumple ese mandamiento de lavado de pie.
verdaderamente ama a Dios? Acá muy claro, hermana María, el que no me ama, no guarda mi palabra. A ver, ¿cómo me explica eso usted? ¿Cómo me explica, oyente, eso usted? A ver, una persona que no hace el mandamiento de Jesús, ¿cómo me dice que ama a Dios? ¿Cómo puede decirle a usted que ama a Jesús no cumpliendo su palabra, hermana María? Amén, y así es, porque si yo amo a Jesús, si yo tengo en mi corazón a Jesús, yo tengo que guardar sus mandamientos, yo tengo que hacer lo que Él me dice en la palabra, porque cuando en la Pascua, si yo no me lavo los pies, no tendré participación con Él. Yo tengo que cumplir ese mandamiento, porque para eso está, pero para eso está puesto, y siempre insistimos con eso. El pastor siempre está insistiendo en el lavado de pies, porque es un mandamiento que hay que cumplirlo. Tenemos que lavarnos los pies unos a los otros, y como dice acá, el que me ama y no guarda mi palabra, tenemos que, si amamos a Jesús, tenemos que guardar sus palabras. Él nos está hablando, y no son palabras de Él, sino palabras que el Padre le puso para que Él dijera cuando Él vino, para que Él enseñara, y también mandó el Consolador para que nos enseñara, el Espíritu Santo, que estará con nosotros siempre también. Nosotros tenemos siempre que obedecer la palabra. Lo que dice la Biblia acá, eso tenemos que hacer, cumplirlo y hacerlo tal cual dice la palabra. Pero si muchos no lo quieren hacer, bueno, un día el Señor les pedirá cuenta y les dirá, pero ellos no pueden mentirle al Señor diciéndole: no, Señor, a mí nunca me dijeron, nunca me enseñaron. ¿Y qué le dirá el Señor? ¿Cómo no? ¿No tenías mi palabra? ¿No tenías la palabra ahí adelante tuyo? ¿No tenías un maestro? ¿No tenías un pastor que te leyó un día y te enseñó? Ah, Señor, pero yo no le hice caso. No, vamos a hacer caso la palabra, lo que el Señor Jesús nos habla hoy para todos nosotros. Amén. Dice el pastor Felipe, por eso hay quienes aman a Cristo y lo siguen obedientes. Hay gente que obedece la palabra, bueno, siguen a Cristo. Ahora, el que no obedece la palabra, no está siguiendo su propio corazón, no está haciendo una doctrina, una enseñanza para él mismo de su propio corazón. Bueno, un día tendremos que dar cuenta a Dios por la palabra. Y acá dice: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí, ¿cómo le podrá explicar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no?, que no cumplió esta palabra? Si está escrita en la Biblia está para cumplir. La Biblia no está para nosotros leerla y tomar lo que nosotros queremos. Y lo que no queremos lo dejamos. No, estamos totalmente equivocados. Así que, hermanos, es una cosa que tenemos que entender claramente, que aquí no es un mandato, pero acá está cumpliendo una sentencia el Señor. Está mandando una sentencia a la iglesia: el que no me ama no guarda mi palabra. Y dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, la palabra, y vuelvo de vuelta, me perdona que en este día insista tanto, vuelvo al capítulo 13, ¿no? Y solamente nos queda poco tiempo, pero hermana María, mire lo que dice Jesús en el capítulo 13. Así que después que le hubo lavado los pies, capítulo 13, versículo 12, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay un mandamiento pleno de Dios aquí, uno de los mandamientos más claros. ¿Y por qué no lo cumplís, hermano? ¿Y por qué no exigís que tu iglesia o tu congregación la cumpla? Porque estás siguiendo una doctrina de hombre. Te va a pedir cuenta Dios por este capítulo. Te va a pedir cuenta porque tú te estás haciendo mayor que el Señor, o de lo contrario, en una palabra, no cumples el mandamiento del Señor, no cumples la palabra, no. Y entonces, como le dije anteriormente, hermana María, el Señor dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. Ya tienen quien le juzgue la palabra que os ha hablado. ¿Y será que cuando Jesús le sentenció a Pedro y le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo? ¿Será el único que no iba a tener parte con Dios? Pedro, o todo aquel que pertenece a una congregación cristiana y no lo hace, tendrá el mismo destino de Pedro si no lo hacía, porque si Pedro no cumplía y no iba a tener parte con Jesús. Y aquel que no lo hace, ¿qué? ¿Hay una excepción, hermana María? ¿O también el que no lo hace no va a tener parte con Jesús? Y también sí, pastor, aquel que no lo hace no va a tener parte con Jesús, porque así como Pedro dijo, a mí no me lavarás los pies, porque él pensaba otra cosa, Pedro, porque todavía no tenía el Espíritu Santo, pero el Señor le dijo clarito, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo, y así somos nosotros. Si nosotros no nos lavamos los pies unos a los otros, no tenemos parte con Jesús. No estamos creyendo en Él, no estamos obedeciendo los mandamientos de Él, estamos desobedeciendo. Amén. Dice Carlos de Libertad, de cada día que pasa, la Biblia del Espíritu del Señor nos testifica del amor de Dios. La iglesia le falta humildad. No es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, a los siervos le falta humildad, le falta cumplir la palabra, arrodillarse y cumplir la palabra. Pero se nos fue el tiempo, hermana María, lamentablemente, se nos fue el tiempo, hermanos oyentes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y vamos a orar por el cuaderno de oración. Señor de la gloria, Señor de poder, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos, a todos los oyentes de toda la paz de la tierra. Oh Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, Señor, nuestras ofensas, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, guía a tu pueblo, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Confirma, Señor, la bendición, confirma la victoria, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Dios poderoso, Dios amado, obra sobre las vidas, obra sobre los corazones, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los evangelistas, para que cumplan la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios sane a los enfermos, libere a los oprimidos. Hermano, que usted que está enfermo sea bendecido en el nombre de Jesús. Usted que está con falta de trabajo sea bendecido en el nombre de Jesús.